Bueno, lo que vamos a estar viendo el día de hoy viene siendo lo del límite de una función. Vamos a dar una pequeña definición introductoria a lo que viene siendo el límite. ¿Okay? Esta introducción nos va a servir bastante para entender un poquito el concepto de lo que viene siendo los límites en un punto para una función. ¿Okay? El límite de una función en un punto, pues se trata de obtener un valor al que se va aproximando una función cuando pues x tiende a un determinado punto. ¿Okay? Es por eso que en la notación utilizamos la notación del límite de f de x cuando x tiende a un punto A, ¿ok? Va a ser igual todo esto pues a un resultado que vamos a llamar L. Entonces, en pocas palabras, lo que nos está diciendo la definición es que necesitamos ver cuál es el límite, como lo dice, o cuál es el valor al que está aproximándose la función cuando la función se acerca a un punto A. Este punto A pues obviamente dependerá mucho del ejercicio y pues vamos a estar viendo en ciertos casos, ¿no? Cuando pues el límite no existe, cuando el límite sí existe, cuando las propiedades de los límites, cuando pues, es directa, cuando no es directa, cuando es continua, etcétera, etcétera. Pero a fin de cuentas lo que queremos entender con esto es que la definición nos dice que es una función f de x, ¿ok? Y queremos ver cuál es el resultado al que se aproxima cuando se está acercando este punto, o cuál es el valor al que llega, por así decirlo. Pero ojo con eso, dice se aproxima a este punto. Nunca está diciendo que está llegando a ser ese punto, no necesariamente. En algunas ocasiones puede ser que sí lleguemos a utilizar el punto y en otras ocasiones puede ser que no lleguemos a utilizar ese punto. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al punto se tiene una discontinuidad. Un ejemplo, si yo trabajo el límite de la función 1 entre x al cuadrado cuando x tiende a 0, yo si automáticamente sustituyo el valor de x igual a 0, me va a dar entonces que el resultado es indeterminado porque me va a quedar 1 entre 0 al cuadrado es 0, entonces me va a quedar 1 entre 0, entonces eso no tiene lógica. Entonces prácticamente lo que queremos es ver qué pasa con los números que están cercanos a 0 para ver qué es lo que ocurre con la función, a qué número está tendiendo, a qué me refiero, cuáles son los valores por la derecha, vamos a ver cuáles son los valores por la izquierda, entender prácticamente a qué punto en ambos lados está llegando la función o a cuál se está acercando sin tener que llegar a ser. ¿Ok? Prácticamente todo eso es lo que vamos a estar trabajando con función y todo eso es lo que digo con los límites y prácticamente todo eso es lo que está refiriéndose esta notación que tenemos aquí. ¿Ok? Esta notación prácticamente eso nos dice. Bueno, ahora se nos presenta lo que viene siendo la gráfica pues, de una función y tenemos que estar analizando gráficamente a qué hace referencia el concepto del límite. ¿Ok? Si nos damos cuenta, tenemos ahí una gráfica roja de una función, tenemos ahí el valor de L en el valor de las Y y tenemos el valor de A en lo que viene siendo el eje de las X. ¿Ok? ¿Qué hace referencia a todo eso? Recordemos que cuando trabajábamos una función, ya de manera normal función, no estoy hablando de límites, recordamos que pues yo evaluaba mi función así normalita, por ejemplo, tenemos, supongamos, la función f de x igual a 2x al cuadrado. Ojo con esto, esta función no es la que está haciendo referencia a la gráfica, solamente es para poder entender un poquito a qué me refiero de los valores de x y los valores de l, supongamos. Recordemos que cuando teníamos de estas funciones yo podía agarrar valores de x para estar evaluando, ¿no? Pues digamos, como ya sé que el dominio de esta función son todos los reales, pues puedo agarrar cualquier valor que yo quiera de lo que viene siendo el dominio, que son las x. Yo pudiera decir, no, pues con x igual a 2 puedo sustituir, ¿no? Entonces va a ser f de 2, va a ser igual a 2 por 2 al cuadrado. Entonces esto me va a dar como 2 por 4, etcétera, va a darme que va a ser 8, ¿no? F de 2 entonces es igual a 8. Bueno, pues con la parte de los límites se tiene algo de este concepto, pero no siendo como tal este concepto. ¿A qué me refiero? Cuando trabajamos el límite de una función, cuando x tiende a un punto A,
Estos puntos A son todos los valores que pues estemos analizando del eje X. Ojo con esto, estos son los valores del eje X. Si nos damos cuenta, en la gráfica tenemos como que un intervalo en el eje de las X. De donde está el punto A tenemos un pequeño intervalo, unos que son antes, o sea, números anteriores a A y unos números posteriores al punto A. Y nos damos cuenta de que mientras más nos vamos acercando por cierto lado, o sea, prácticamente de las anteriores acercándose al punto, están tendiendo al punto L, y de los posteriores acercándose al punto también tiende a L. A eso es lo que quiere hacerse referencia la parte del límite, que quiere decir que cuando se acerca por la izquierda y se acerca por la derecha del punto de las X, o sea, del eje de las X, disculpe, estaría llegando a dar como resultado un mismo punto o acercándose al mismo punto en el eje de las Y. Ojo con esto, vuelvo a repetir, porque pudiera ser que el punto del eje de las X no esté definido en el dominio, por lo tanto nunca va a poder llegar a ser ese punto. Pero, vuelvo a repetir, no quiere decir que no se pueda analizar el comportamiento de la función y del límite en el punto. Como mencioné hace un momento, esto solamente sirvió para hacer una referencia de las evaluaciones del eje X. Por eso voy a volver a recalcar lo que mencioné. No hay que confundir el límite de una función con el valor de una función en un punto. Esto es lo que viene siendo el valor de la función en este punto. ¿Ok? Casualmente, si hacemos el límite de esta función cuando x es igual a 2 o cuando x tiende a 2, pues sí llegaríamos al mismo punto, ¿ok? Pero, vuelvo a repetir, existen funciones en las que no puedes hacer eso, no representan los mismos valores, no dan los mismos valores. Por ejemplo, el caso que acabo de mencionar acá arriba es el del límite cuando x tiende a 0 y nos da de la función 1 entre x al cuadrado, ¿ok? Si quisiera pues buscar el valor de f de x igual a 1 entre x al cuadrado cuando x es igual a 0, pues automáticamente vemos que el punto x igual a 0 no está en el dominio de la función, por lo tanto no tiene caso evaluar esa función en ese punto. Pero, por otra parte, el límite en ese punto sí existe. De hecho, el límite en ese punto sí existe, y si nos damos cuenta en lo que viene siendo la gráfica que se presenta a continuación, nos damos cuenta que cuando ese punto se está evaluando con esa función, nos va a dar un resultado. Nos damos cuenta con la gráfica cuando x tiende a 0 para determinar el límite de 1 entre x al cuadrado, nos dice que el límite es igual a infinito. ¿Okay? Que un límite sea infinito no quiere decir que no exista, solamente nos está diciendo que el límite es infinito. Y nos podemos dar cuenta porque pues tenemos allá que x es igual, cuando x es igual a 0, pues está representando el eje de las y. Vemos que las dos rectas están tendiendo pues a un número y que se está yendo hasta el infinito. ¿Okay? Pues a continuación lo que estaremos explicando es lo que viene siendo la no existencia de un límite. ¿Okay? Cuando un límite no existe. Si nos damos cuenta, a continuación aparece una gráfica la cual va a representar a f de x. La regla de asignación no la estaremos trabajando porque pues no es importante para pues el análisis de la gráfica. En la gráfica misma nos estará mostrando cuando no existe un límite. Si nos damos cuenta, para x igual a 4 pudiera parecer que existen dos puntos para ese valor, pero pues no es así, porque nos damos cuenta que el primer punto que aparece cuando y es igual a 3 es una bola blanca. ¿Qué quiere decir una bola blanca? Que es un intervalo abierto, o sea que no está definido ese punto. Y de hecho, el que sí está definido es cuando y vale 5. Entonces quiere decir que cuando x vale 4, nos estaría brincando el valor hasta y igual a 5. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando tratamos de analizar el límite cuando x es igual a 4? ¿Ok? Tratamos entonces de analizar para este ejercicio el límite de f de x cuando x tiende a 4. Si nos acercamos por lo que viene siendo la izquierda de la función, o sea, para valores que se estén acercando a 4 por ese lado, así como aparece lo que viene siendo la flechita, nos damos cuenta
que el valor del límite está tendiendo a 3, o sea, a cuando llévale 3. Está tendiendo ese valor. Ahora, si nos acercamos por el otro lado del límite, o sea, para valores que estén después de 4, pero acercándose a 4, así como aparece en la flechita, nos está diciendo prácticamente que el valor que está haciendo es y igual a 5, o sea, está tendiendo a 5. Y si nos damos cuenta, entonces tenemos que nos está dando dos valores completamente diferentes cuando tendemos por sus límites laterales o cuando checamos las laterales del punto que se está trabajando. Eso está indicando prácticamente que no existe el límite en ese punto de la función. ¿Okay? Una de las restricciones que se tiene es cuando en los límites laterales nos dan diferentes resultados, entonces se está hablando de que no existe el límite en ese punto. ¿Ok? Esa es una de las cosas más importantes que tenemos que rescatar de esta parte. Por lo tanto, pudiéramos afirmar que si f de x se aproxima a números diferentes por la derecha de A, o sea, del punto A, y por la izquierda también del punto A, o sea, están acercándose a valores distintos, pues estaría diciendo que prácticamente no existe el límite. Otra manera de decir lo anterior es decir que si f de x aumenta o disminuye prácticamente mientras más se está acercando a al punto x cuando tiende a A, entonces no está existiendo el límite. Un ejemplo de lo que acabo de decir es la siguiente gráfica de la función f de x igual a 1 entre x. Y vamos a tratar de analizar el límite cuando x tiende a 0, solamente analizando lo que viene siendo la gráfica. Si nos damos cuenta, cuando nos acercamos al punto x igual a 0 por la izquierda, vemos que el valor está tendiendo a menos infinito, o sea, está bajando bastante eso. Pero cuando nos acercamos por la derecha de la función, cuando x es igual a 0, eso está tendiendo a más infinito. Por lo tanto, nos damos cuenta que para esta función, cuando x es igual a 0, no se está definido el límite. ¿Por qué? Entonces prácticamente no existe límite en x igual a 0. ¿Por qué? Porque nos está dando dos valores diferentes para los límites laterales. En un caso nos está dando menos infinito y en el otro caso nos está dando más infinito. O sea, está en un lugar está decreciendo bastante y en el otro está creciendo bastante. Por lo tanto, si tenemos dos diferentes valores en ese caso, pues estaríamos hablando de que no existe el límite en el punto. ¿Ok? Entonces, para finalizar lo que viene siendo este video introductorio al concepto del límite, presentaremos la definición ya formal del límite, que dice que sea f de x una función definida en un intervalo abierto que contiene a, pero puede ser que no esté definido en el punto A. ¿A qué me refiero? Pudiera yo tener el siguiente intervalo de menos 3 a 4. Y pudiera ser que una función f no esté definida en el punto x igual a 0. Pero pues este intervalo contiene a x igual a 0. Entonces pudiéramos analizar el límite en el punto x igual a 0, aunque no esté definida la función en el punto. ¿Okay? Pudiéramos analizar qué es lo que pasa con la función en ese punto sin que el punto esté definido en el dominio de la función. ¿Ok? Entonces, siguiendo con eso, tenemos que pues L pues, va a ser el resultado, un número real que nos va a dar el límite. Por lo tanto, la afirmación, que es la muy clásica notación del límite, nos dice lo siguiente: el límite de f de x cuando x tiende a A va a ser igual a L, que en términos matemáticos significa que para todo epsilon mayor a 0 existe un delta mayor a 0, tal que si 0 es menor al valor absoluto de x menor todo eso a delta, entonces el valor absoluto de f de x menos L debe ser menor estrictamente a epsilon. ¿Okay? Esa definición formal nos sirve más que nada para hacer varias demostraciones del límite. ¿Okay? Entonces con eso estaríamos terminando lo que viene siendo este video introductorio al concepto del límite.